Entonces, a partir de ahora ya estamos grabando la clase para que la tengan disponible en el canal de YouTube y la puedan consultar para las personas que no se puedan conectar en tiempo real o por cuestiones de trabajo. Bueno, entonces, sin más, voy a mostrarles el material que traemos para hoy. Ahí pueden observar que va en el 77% el procesamiento de la anterior grabación, pero ya casi. Bueno, el tema de hoy son las decisiones financieras a corto plazo. Las decisiones financieras a corto plazo. Y estas decisiones financieras son trascendentales en una empresa. ¿Y por qué se le llaman a corto plazo? Porque son decisiones que se toman sobre los activos, pasivos, ingresos y egresos de una empresa en un periodo mayor a un año. Es decir, corto plazo, es decir, se refiere a los activos corrientes, a los pasivos corrientes. Entonces, eso es, por eso se le llaman decisiones financieras a corto plazo. Y pues, ¿qué son las decisiones, verdad ustedes? Todos los días tenemos que decidir, a cada momento tenemos que decidir. Decidimos si nos conectamos a la clase o no nos conectamos, decidimos si desayunamos o no desayunamos, decidimos si nos levantamos o no nos levantamos. Decidimos y decidimos. Y pues esas decisiones también se toman todos los días, en cada momento, dentro de una empresa. Las decisiones. Las decisiones. Hasta creo que había un programa que se llamaba Decisiones. Bueno. Creo que la compañera que se está riendo es porque miraba ese programa de Decisiones. ¿Verdad? Lo que se recuerda, Lick. ¿Qué manda? Lo que se recuerda a usted. Yo creo que en algún momento la vi. No, dicen que los hombres no, dicen no ver novelas, pero son noveleros también. Somos noveleros. Bueno, yo creo que de niño es cuando tenía más tiempo para ver novelas. En fin, las decisiones. Entonces, las decisiones financieras a corto plazo consisten en las decisiones que los gerentes financieros deben tomar. Días, semanas, sobre decisiones sobre días, sobre meses, sobre semanas, máximo un año. ¿Y sobre qué decisiones debe una empresa o debe de un gerente financiero aplicarlas? Sobre el capital de trabajo. ¿Y qué es el capital de trabajo? El capital, muchas veces nosotros en nuestro vocabulario decimos, es que necesito capital para poder trabajar. Necesito dinero para que poder poner a funcionar en mi negocio. ¿Y cómo se obtiene el capital? El capital de trabajo se obtiene con los recursos que se han acumulado durante años, o bien sea con algunos préstamos o unas deudas, en este caso a corto plazo, que obtenemos para poder realizar nuestro negocio. Entonces, ese es el capital de trabajo. Si lo trasladamos a un estado financiero, el capital de trabajo, que no sé si lo tienen ahí a la vista en la pantalla, este es un estado financiero comparativo. Entonces, el capital de trabajo de una empresa es su caja y bancos, su cuenta por cobrar clientes, en este caso los clientes, los derechos que tienen para cobrar a los clientes, las inversiones a corto plazo, los inventarios y las cuentas por cobrar
corto plazo. Todo lo que sea a corto plazo o lo que esté principalmente en el activo corriente es el capital de trabajo del activo. Y el capital del trabajo del pasivo son los proveedores o cuentas por pagar, corto plazo, los impuestos por pagar, otras cuentas por pagar y todo lo que se tenga en el pasivo corriente de la empresa. Ese es el capital de trabajo y sobre el cual el administrador financiero debe tomar decisiones a corto plazo. Entonces, ¿y por qué se deben de tomar decisiones? Porque como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el dinero es el que mueve al mundo. Y una empresa va a poner a funcionar sus operaciones con el recurso financiero. O sea, sin el recurso financiero no se puede poner a trabajar una empresa. Entonces, el capital de trabajo se refiere a la correcta administración de los inventarios. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de acciones podemos tomar para la correcta administración de inventarios? Por ejemplo, una de las acciones principales es verificar que se le dé el mayor movimiento del caso, es decir, que haya una circulación constante del inventario, es decir, ingresos y salidas de bodegas, ingresos y salidas de bodega. Si son productos perecederos, aplicar el método PEPS, primero en entrar, primero en salir. Si no son perecederos, pues se puede usar el método promedio ponderado, pero sobre todo siempre tratando la forma de ir sacando los productos más viejitos y dejando los más nuevos dentro de la bodega, para que esto a la larga no se deprecien los productos y o no se desperdicien o representen productos en mal estado. Entonces, esta es la correcta administración de los inventarios. Otro de los aspectos importantes en las decisiones financieras a corto plazo es los aspectos a considerar antes de otorgar un crédito. Los aspectos a considerar. Y quiero que ustedes ahorita se introduzcan en la mente que ustedes son los administradores financieros de una empresa. O sea, ustedes son los que toman las decisiones, son los aspectos financieros en una empresa. Y vean este asunto de lo que son, ¿qué aspectos van a considerar ustedes para otorgar un crédito? Un crédito no se refiere a solo lo que otorgan los bancos, ¿verdad? Que los bancos son los que otorgan créditos, pero los créditos que dan los bancos no solamente son para empresas, sino no solamente hay empresariales, sino hipotecarios, fiduciarios, prendarios, y no solamente son para empresas, sino para construcción de casa, compra de terreno, compra de carro, compra de tele, compra cualquier cosa. Aquí el otorgamiento de créditos se refiere al otorgamiento que la empresa da de créditos. Y principalmente en lo que es las ventas, ¿verdad? Las mercaderías que venden. Por ejemplo, ustedes conocen, por ejemplo, las empresas, los comerciales, ¿sí? Los comerciales de electrodomésticos, principalmente, donde pues ellos tienen televisores plasma de 50 pulgadas, de 40 pulgadas, de 30 pulgadas, tienen computadoras, tienen equipos de sonido, tienen lavadoras, tienen secadoras, pero muy raramente un cliente tiene el monto completo en efectivo para comprar un electrodoméstico de ese tipo. Ustedes lo saben. Y entonces las empresas eso lo detectaron hace tiempo, que al no tener las personas o los clientes el dinero completo para hacer las compras, entonces las ventas no eran mayores, pues solamente se vendía poco porque es muy rara la gente que tiene todo el dinero para ir a comprar. Eso debería ser lo ideal para los consumidores. Pero en este caso
almacenes de electrodomésticos, idearon formas para poder vender su mercadería, para darle más movimiento y que no se estuvieran empolvando ahí, para poder venderla, no solamente al contado, sino a través de crédito o a plazos. Entonces, a plazos se daban donde se le daba una tarjeta a los clientes para que fueran a pagar constantemente. Ahora es una tarjeta, ahora si usted tiene tarjeta de crédito, con eso puede usted ir a sacar cualquier electrodoméstico, comprarlo y entonces le otorgan. Pero cuando se tiene tarjeta de crédito es más fácil para los almacenes porque solo pasan la tarjeta y listo, ya tienen realizada la venta. Ya solamente usted se arregla con el banco pagando su tarjeta de crédito. Entonces ahí no hay ningún problema, pero para las personas que se les otorga crédito fuera de tarjeta de crédito, entonces las empresas deben de considerar aspectos importantes antes de otorgar crédito. Primero, el historial crediticio de la persona. Segundo, solvencia y luego verificar de que sea un cliente frecuente que se haya ganado la confianza de la empresa. Y eso es importante porque si las empresas conceden demasiados créditos, eso es muy bueno porque están moviendo la mercadería, pero el problema va a ser la recuperación de ese crédito. La recuperación de ese crédito. Y hay casos donde empresas han quebrado porque no tienen porque no lograron recuperar sus créditos. Porque no lograron recuperar sus créditos. Se han dado casos de bancos, ¿sí? Que han quebrado porque no han logrado recuperar sus créditos. De emisores de tarjetas de crédito que han quebrado por no recuperar sus créditos. Y también almacenes que han quebrado por no recuperar los créditos que otorgan. Y es que es bonito, por ejemplo, poder vender y darle a un cliente A, cliente B y venderle y vender. Eso es bueno porque se está moviendo el inventario. El problema es el riesgo que conlleva esa venta. Em, y ese riesgo representa una posible evento de pérdida o un posible evento de que efectivamente se paguen las deudas o los créditos los clientes. Entonces, una empresa debe tener sanos y adecuados métodos de recuperación de créditos. Ahora bien, em, toda empresa debe tener también políticas que estén enmarcadas en la ética, ¿verdad? En la ética y en el sentido común. ¿En qué sentido? En que la empresa, si va a realizar cobros, pero esos cobros tienen que realizarse de manera profesional, diplomática y en horarios hábiles. Eso debería de ser lo correcto que una empresa debe aplicar, porque ustedes se han dado cuenta que aquí, más que todo aquí en Guatemala, que hay empresas que no se han ni vencido el plazo en la que usted tiene como cliente tiene que pagar su servicio o lo que sea, cuando ya le están llamando. O llaman en horas inhábiles, 10 de la noche, 11 de la noche, 9 de la noche. O, o usan palabras abusivas para poder cobrarle. Entonces, ese tipo de políticas deben de implementarse dentro de la empresa que estén dentro de lo ético. Pero lo que les digo, ¿verdad? Cuestiones fuera de horario y abusivos debe estar fuera de la empresa. Esas prácticas no deben ser aplicadas dentro de la empresa. ¿Qué opinan ustedes en cuanto a las políticas de cobro de una empresa? ¿Será que deben de ser como yo se los digo o si es necesario que se realicen los cobros así de manera, de alguna manera con fuerza y con palabras fuertes? ¿Qué opinan al respecto? Dejo abiertos los micrófonos. ¿Qué tal? Yo tal vez ahí creo que yo trabajo Adelante, un ¿podría poco acercar más su micrófono para que le escuchemos? listo.
Yo trabajo en una entidad financiera, en el cual también tenemos a cargo lo que es una cartera para el cobro del mismo. Creo que donde se incrementa mayor es cuando ya pasa directamente a una casa de cobro, ya que ellos no tienen estándares, como usted bien indica, y ellos ya utilizan cualquier medio para poder gestionar ya de una manera más persistente y no tan de buen servicio. Y ahí es donde se transgiversa toda esta información, donde dice, mire, me cobran opcionalmente y todo eso, pero es directamente en las casas de cobro, ya cuando pasa una mora arriba de 120 días. Bueno, cuéntenos, ¿en qué momento los bancos o las financieras trasladan los cobros a una agencia de cobros? ¿En qué momento? ¿Por qué lo hacen? ¿Y cómo evitarlo? Se maneja directamente, nosotros manejamos, por así decirlo, 120 días. 120 días, luego, como acá, sí se tiene lo que es el departamento jurídico. Después de 120 días ya pasa al jurídico, el envío de una, dos cartas, la tercera carta ya es una citación. Después de la citación, pues ya procede directamente a los embargos de cuentas, bienes y bloqueos de las mismas. Pero sí se lleva un proceso de unos 4, 6, 8 meses. Todo depende de la cantidad, la comunicación que se tenga con el cliente, y él está abierto a hacer negociaciones. Perdón. Sí, entonces, ¿en qué momento pasa a las agencias de cobro? ¿Después de Nosotros cuántos no, meses? nosotros no pasamos ninguna. En otra institución donde estábamos, sí pasaba a los 5 meses a una Sí, casa de cobro. sí, pues. Creo que la más común que se escucha, que es OCA, que es de Promérica. Ujú. OCA es una casa de cobranza así bien fuerte también. Que ellos se centralizan directamente, los bancos que tengo conocimiento es GIT, Promérica, si no estoy mal también Electra, y otras pequeñas. Pasan las carteras morosas a ellos, se las venden. Sí, pues. A ellos, y ellos son los que implementan esas políticas porque sí son políticas de cobro agresivas. Sí, porque la ganancia de ellos es retomar ese dinero. Esa es la ganancia, por eso ellos a veces, ellos dicen, esta llamada está siendo grabada, pero yo porque tengo conocimiento de eso y tuve la oportunidad de ir a conocer las instalaciones, trabajan de esa forma. Cancelan cancelan la grabación y ahí comienzan ya a hablar fuertemente. Sí, Decirle, pues. mire, páguenme todo esto y llegan a visitar las empresas y todo eso. Eso es gigante. Ujú. Pero eso pasa ya cuando el cliente no nos da una pauta a hacer una negociación antes de que llegue a esa casa de cobros. Sí, pues, y ellos son los que cobran, inician a cobrar desde temprano y terminan hasta ya muy noche. Exacto, porque ese es el trabajo de ellos. Ellos compran la cartera amorosa y es recuperar eso, no como si estuviera todavía en una institución financiera que graban todo esto, ahí sí puede acción, el cliente puede poner hasta mire una queja y todo esto, ya le cae al colaborador como tal de la institución. Pero ya cuando está en la casa de cobro, lo que hace el banco es, mire, su crédito ya se le dio notificaciones, se hizo todo lo posible, el encargado es X institución, con ello arriba. La Sí, cartera ya pues, no la tenemos nosotros. sí. Muchas gracias por la información compartida. Eh, no vi el nombre, perdón. Aralic, ¿Quién anda? Carlos Lara se llama el Ah, señor. gracias, don Carlos Lara. Muchas gracias. Eh, Bu- Bueno, efectivamente, ustedes pueden escuchar, eh, es un poco debatible ese tema, ¿verdad? De cómo es que se cobra. Por eso les digo, al menos en empresas que venden electrodomésticos o empresas que venden consumo, por ejemplo, Simán, Semaco u otras casas, tienen su misma agencia de cobros, ¿verdad? Entonces, pero también algunas son persistentes.
Lo que sí es cierto es que hay que tratar la forma de no llegar hasta el punto, como dijo aquí el compañero, que de llevarla hasta que el caso a que lo trasladen a una agencia de cobros, porque es ahí donde se aumenta el grado de hostigamiento y de presión para los clientes. Entonces, por una parte dice uno, como empresario, va, porque ahorita somos administradores financieros, dice uno, bueno, si no se le presiona a los clientes, tampoco pagan. Pero, y si se les habla tranquilo y suave y todo, no pagan, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? Entonces, yo lo que creo que en este caso, en cuanto a las políticas de aceleración de cobros, es que debe de ser un cobro equilibrado. Es decir, como se dice en buen chapín, ni muy suave ni muy duro, sino que así, punto intermedio, de tal forma que no se rompan las líneas del sentido común y de la ética. Y por supuesto en horarios hábiles, eso es lo más importante que debe hacerse en horarios hábiles. Bueno, adelante, creo que levantaron la mano dos compañeros, adelante. Lic, buen día, una consulta. ¿No hay una regulación en Guatemala que defina cómo y cuándo hacer ese tipo de cobros? Como lo que estuvo y que no pasó en el Congreso, que era la ley para las tarjetas de crédito. Sí. No, lamentablemente esa ley era la que iba a regular los cobros agresivos, los cobros excesivos de tarjeta de crédito, los altos intereses. Realmente les digo algo, solo aquí en Guatemala, les voy a decir algo, solo aquí en Guatemala es donde a usted como cliente le pueden dar hasta una, dos o tres tarjetas que superan su capacidad de ingresos, su capacidad económica. Y solo aquí en Guatemala son tan elevadas las tasas de interés de 50 o 100% anual. Entonces, solo aquí en Guatemala se da. Y de hecho, eso es lo que buscaba ese proyecto de tarjeta de crédito. Eso es lo que buscaba. Tratar la manera de regular esa actividad en los bancos. O sea, como dicen por ahí, medirles la mano, porque es que en serio, si es demasiado el interés que cobran en muchos casos. Entonces, lamentablemente no hay regulación. Adelante, ¿quién levantó la mano? Adelante. Sí, yo quería aportar a Elic. Pues al final yo creo que, como usted dice, como administradores deberíamos lo ideal sería que pudiéramos evaluar también al cliente al que vamos a calificar para darle un crédito, ¿verdad? Eso sería lo ideal, pues, pero en la realidad lo que pasa es que no se hace ese análisis y hoy en día, pues, para endeudarlo a uno, hasta le llaman a uno, ¿no? Mire, le damos una tarjeta, mire, usted salió favorecido, que no sé qué, ¿verdad? Y el problema es que si uno cae en esa parte del emocionalismo y uno dice, ah, me están dando dinero y todo, y no recapacita en realidad que en realidad es un préstamo, ¿verdad? Puede caer en ese riesgo, ¿verdad? Y lo otro que quería aportar es también, por ejemplo, en las tiendas, por ejemplo, que venden electrodomésticos, donde usted ponía el ejemplo. A veces puede ser contraproducente también el que le den crédito a todos, por decirlo así, porque, o sea, al final la estrategia que ellos utilizan es que elevan los precios, pues, o sea, elevan los precios de los productos y ponen a la gente que pague, por ejemplo, semanalmente, ¿verdad? Una cuota pequeña, ¿verdad? Pero pues, cuando la gente, pues la gente que analiza y todo cuánto va a pagar, al final termina pagando hasta el 300% más, ¿verdad? De lo que hubiera costado el producto tal vez al contado. Entonces, creo que esas empresas, la estrategia que usan es como que, bueno, por lo menos a los los primeros 6 meses, ellos ya tienen ya el costo del producto como tal, ¿verdad? Y Exacto. el resto de tiempo es donde ellos ya dicen, bueno, por lo menos aquí ya tengo ya el costo ganado, pues ya lo demás ya es ganancia, ¿verdad? Sí, pues. Pero puede ser contraproducente porque si no tienen una buena participación de mercado, eh, lejos de ganar pueden llegar a perder, pues sí es donde suceden estas quiebras, ¿verdad? Que usted menciona por no recuperar
esas carteras de cobro, ¿no? Así es. Muchas gracias. Creo que alguien más levantó la mano. Adelante, Osmel Mijangos. Sí, yo creo que aunado a esta situación de que las empresas dan tarjetas de crédito y préstamos por cumplir metas o por elevar su cartera de clientes, también existe una falta de cultura financiera a nivel nacional. Vivimos en una cultura muy escasa de educación financiera acá en Guatemala, y las personas como mencionaba nuestro compañero, entre más dinero le dan, más quiere, más recibe, sin darse cuenta que se está ahogando en deudas y llega un momento que colapsa y no logra poder cumplir esos compromisos de pago que tiene, y esto es lo que genera tanto para la empresa pérdida porque un cliente no paga, como para el cliente un mal récord crediticio mínimo a 5 años, que es lo que creo que dura esto. Sí, es difícil. Toda vez se mancha un récord crediticio. Es bien difícil recuperarlo. Hay que esperar años para poder recuperar ese récord crediticio. ¿Alguien más levantó la mano? Y luego comentamos los puntos de vista. Mario Alfredo, adelante. Gracias, Felipe. Solo para aportar que pues hemos venido hablando de empresas que manejan créditos personales, pero la empresa donde yo trabajo damos créditos, y la ley específica de la materia pues nos permite un crédito de hasta 60 días antes de ejecutar las medidas coercitivas para requerir los pagos. Sin embargo, a raíz de la venta de la última venta de la empresa, los nuevos inversionistas decidieron hacer análisis de debida diligencia para todos los clientes que se vayan a incorporar a la cartera de servicios de Nerwate. Los clientes grandes, ¿verdad? No los servicios residenciales. Entonces, a través de esta debida diligencia, se evalúa el estado financiero de la empresa y se decide si se le va a dar o no el servicio en el mercado no regulado. Y si se le va a dar el servicio, a través de esta debida diligencia, se decide si se le puede dar crédito a 30, a 60 días e incluso un poco más, pero en función del análisis de sus estados financieros y de ver si dentro de sus accionistas no hay personas involucradas con gobierno, con narcotráfico, con lavado de plata. Entonces, como decía Osmel, en Guatemala y a nivel mundial no estamos acostumbrados a una sana vida financiera, pero tenemos que traer este tipo de medidas para comenzar a sanear las relaciones y no poner en riesgo los servicios que se pueden prestar en las empresas. Sí, muchas gracias. Gracias a los aportes de cada uno de ustedes. Todos son muy valiosos. La verdad que, miren, como administradores financieros debemos de tomar en cuenta que mucho del éxito en la recuperación de la cartera de crédito está en la selección de las personas que se les va a dar crédito. Eso, así es. Porque también hay clientes que son deudores empedernidos, ¿verdad? Es decir, les encanta no pagar. O sea, hay personas que piden, no les importa. O sea, no les importa que dejar de pagar. Entonces también se deben de evaluar esos aspectos. Entonces, mucho del éxito en la recuperación de los cobros está en la selección del tipo de cliente al que se le va a dar el crédito. Y como decía Osmel Mijangos, es cierto. Y miren ustedes, yo creo que aquí todos en algún momento nos hemos chocado contra la pared. Y eso es bueno que nosotros lo apliquemos para con las futuras generaciones o con nuestros hijos o nuestros nietos. De que hablarles sobre, hay dos cursos que no se reciben generalmente en las escuelas, que son inteligencia financiera y inteligencia emocional.
Esos dos aspectos no se reciben y son claves en el desarrollo de toda persona. Sí, no todos tienen la posibilidad de tener estos conocimientos financieros como los que tienen ustedes o como los que tiene su servidor. Pero también otra cosa es saberlo y otra cosa es aplicarlo, porque es saberlo, pues lo podemos saber, pero otra cosa es cómo lo aplicamos. Entonces, eso es importante, como les digo, y de que nosotros vayamos educándonos cada día más en administración financiera. Adelante, Víctor. Sí, solo quería hacer un aporte también ahí, ¿verdad? Yo creo que eso que mencionaban los compañeros de esa inteligencia financiera, ¿verdad? Lo que usted mencionaba también. Creo que es importante, ¿verdad? Porque al final de cuentas uno, si, yo le voy a contar mi caso particular. En mi caso yo he tratado en los años que tengo de vida de no meterme a deudas, ¿verdad? O sea, no todo, pero no trato la manera que siempre mantener el control, pues nunca he pagado moras, nunca he pagado intereses, nada, ¿verdad? Sino que siempre, por ejemplo, A la cuando gran, pago qué bien. con ¿Cómo la le ha tarjeta y ido? todo. Y me ha ido bien, pero lo que quería... Se le fue el audio. ¿Podría repetir los últimos 10 segundos? Sí, perdón, es que me estaba entrando una llamada por allá. Lo que yo le decía es que llegó un momento en que yo no tenía como un récord crediticio, pues porque no había sacado nada al crédito. Solo creo que a mis 18 años compré una mi tele, me acuerdo, al crédito y la pagué incluso mucho antes, ¿verdad? Del tiempo que me habían dado. Y eso era lo único que había sacado, pero ya habían pasado muchos años y yo dije, pero... Y cuando yo empecé a ver, dije, porque yo quisiera comprar una mi casa y todo, y me empezaron a decir eso, pero es que usted no tiene récord crediticio, ¿verdad? Sí, Pagador o no, ¿verdad? sí, pues. Entonces, entonces yo tomé la decisión de meterme a sacar una tarjeta de crédito, ¿verdad? Dije yo para mantener mi récord crediticio. Y en efecto, pues gracias a Dios, desde el tiempo que llevo de tenerla, nunca he pagado intereses, nunca he pagado mora ni nada. ¿Por qué? Porque de alguna manera me organizo en mis finanzas y lo que hacemos con mi esposa es que en lugar de pagar en efectivo, ¿verdad? Pagamos una tarjeta y luego ya le pagamos el efectivo a la tarjeta, ¿verdad? Le cargamos el efectivo a la tarjeta. Entonces ahí, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy utilizando el dinero del banco también porque estamos metidos en uno de esos planes de lealtad que le dicen ellos, ¿verdad? O beneficios de lealtad, en donde, por ejemplo, le dan a uno cashback o algo por el estilo. Entonces yo digo yo, en lugar de pagar directamente con efectivo, uso la tarjeta, gano cashback y pago el efectivo. Entonces pago el total de las tarjetas siempre. Entonces yo creo que uno debe tener esa parte, esa cultura financiera, donde uno no debería como usted decía, ser un impernido al momento de endeudarse, ¿verdad? Porque si no, al final de cuentas, uno termina trabajando para el banco, pues, porque imagínense pagando intereses, moras, y dependiendo los bancos en donde uno esté afiliado, así son, porque en mi caso yo tengo la tarjeta con Promérica y estos cuates sí son malos, o sea, en el sentido de cargarle a uno intereses. Y me pasó una situación hace poco. Hice la transferencia de pago para pagar la tarjeta, pero por algún problema en línea, ¿verdad? Del ACH, no me cargaron el pago, ¿verdad? La tarjeta. Y resulta que se pasó como 2 días, creo yo, del pago, ¿verdad? De la fecha de mi pago. Y ya los 2 días ya me estaban llamando para decirme que por qué no había pagado y todo. Y cuando miré mi estado de cuenta ya venían intereses, creo que por 250 y al otro día cobro por gastos administrativos, gastos de llamada, a la gran. Entonces les llamé, les dije, no, ¿saben qué? Revisen mi historial, yo no he pagado nunca tarde y este fue un error de ustedes. Así es que quiero que me exoneren todos esos intereses que ustedes me pusieron, si no les cancelo la tarjeta y ya no quiero nada más con ustedes. Y me los quitaron, pues, ¿por qué? Porque yo tenía de alguna manera esa solvencia de decirles, no, yo Sí, no sé pues, tenían buen récord. Ajá, entonces, pero vamos a eso, ¿verdad? Que por lo menos sí tener uno esa cultura de no meterse a deudas si uno no tiene la capacidad de pago, ¿verdad? Sí, esa es una habilidad muy difícil, muy difícil. Yo creo que muy difícil tener eso.
Algunos hemos aprendido con el estudio y algunos otros hemos aprendido con los golpes. Que no es bueno hacer mal uso del crédito, ¿verdad? No es bueno hacer mal uso. Por supuesto, el crédito es la base del desarrollo, como se dice también, hay otra frase que dice que el crédito es la base del desarrollo, pero em, el crédito hay que saberlo usar, ¿verdad? Como usted dijo, para, digamos que sacarle provecho, porque es un recurso al que se le puede multiplicar. Pero, ahora bien, entonces por eso mismo regresamos al punto, ¿verdad? Que por ejemplo, esta empresa Promédica, ¿sí? Fue la que absorbió la cartera de créditos de Citi, si no estoy mal. Y Citi realmente no tenía unas políticas de cobro. Yo se los digo porque yo tenía mi tarjeta Citi. Y pues ellos cobraban, pero normal, pues, o sea, en los horarios que correspondían y todo tranquilo. Pero toda vez fue absorbida por esta nueva empresa, a la gran, de verdad, es tremendo. O sea, ni ha llegado la fecha de pago cuando ya lo están llamando a uno. Mire, le recordamos que tiene que pagar 3 días antes. Segundo día, le quedan 2 días para que tenga que pagar, para que llegue su fecha de pago. Llegó el día, bueno, le recordamos que hoy tiene que pagar. Entonces, sí es hostigante para los clientes, pero para la empresa de alguna manera es una política un poco más agresiva de cobro, pero que me imagino que les tiene buenos resultados y es por eso que están bien posicionados. Entonces siempre hay que mantener el equilibrio, ¿verdad? De hacer cobros estratégicos. En fin, como les digo, miren, este curso da para hablar bastante, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito del administrador financiero? Es buscar siempre la mayor rentabilidad, pero sobre todo el equilibrio entre rentabilidad y riesgo. Porque, ¿qué es el riesgo? Para ustedes, ¿qué es el riesgo? Quisiera que alguien me dé una definición de riesgo. En mi concepto, riesgo es algo que se debe evaluar para una pérdida próxima. Ok, gracias. En mi ámbito de lo financiero, riesgo es algo que se debe evaluar propenso a una pérdida. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, creo que el riesgo es la probabilidad de que un incidente, un accidente o algo malo ocurra, pues. Muy bien. Gracias. Una última participación. Lick, yo quería aportar en ese punto y mencionar que el riesgo es una situación en la cual estamos jugando con la incertidumbre, ¿verdad? Es un punto de incertidumbre en el que tenemos tal vez 50% de probabilidades de tener un buen resultado o un mal resultado, ¿verdad? Creo que es un punto, una encrucijada donde estamos en incertidumbre, ¿verdad? Muy bien, sí. Muy cierto. Muchas gracias. Sí, efectivamente, esa palabra tiene mucho que ver con la definición de riesgo. Vean, pues, en pocas palabras, cuando ustedes escuchen o lean la palabra riesgo, tampoco se imaginen lo peor, ¿verdad? O sea, el riesgo no es sinónimo de algo malo, ¿sí? Sino el riesgo son eventos futuros de los cuales no tenemos del todo el control. Son eventos futuros de los cuales no tenemos nosotros totalmente el control. Como decía el anterior compañero, es incierto el resultado, ¿verdad? No tenemos del todo el control. Lo que sí podemos hacer es aplicar actividades de control que permitan que el resultado de ese evento sea favorable a la empresa. Porque como son eventos futuros, un riesgo es un evento futuro que puede tener dos resultados. Totalmente favorable para la empresa, o potencialmente catastrófico, ¿sí?
o potencialmente catastrófico. Y eso pasa también como con nosotros en la vida real. Por ejemplo, viajar es un riesgo. Viajar es un riesgo. Pero viajar, por ejemplo, digamos de aquí al puerto Santo Tomás de Castilla, en el nororiente del país. Viajar para allá es un riesgo. Y pueden pasar dos cosas. Una, de que lleguemos muy bien, realicemos nuestras actividades que tenemos planificadas y volvamos a regresar y nítidos, regresemos con la satisfacción de haber logrado los negocios, de haber logrado la distracción familiar. Entonces, esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que también pueda ocurrir algún accidente, ¿sí? Catastrófico. O de alguna manera que afecte a la persona. Entonces, pero si se dan cuenta, viajar es un riesgo, pero representa oportunidades, representa beneficios, pero también representa la posibilidad de que algo malo suceda. Pasa lo mismo en las empresas. Un riesgo es una actitud a la que se tiene que enfrentar la empresa porque no hay de otra. No hay de otra. Tiene que arriesgarse porque de lo contrario no avanza. Sí, no avanza la empresa. ¿Y cómo se va a arriesgar? En el uso de sus recursos. Entonces, no lo olviden. Riesgo no es algo necesariamente malo, sino riesgo es un evento del cual pueden haber dos opciones. Beneficios o afectaciones para la empresa. Maren, creo que quería participar. Adelante. Sí, es como analizar una situación del futuro para ver pues si conviene o no tomar la decisión. Así es. Bueno, totalmente. Entonces, por eso mismo, como ya sabemos que sí o sí la empresa se tiene que arriesgar, porque esa es la esencia de las empresas, arriesgarse, arriesgar el capital. Entonces, por supuesto, lo va a hacer. El administrador financiero va a tomar decisiones sabiendo las dos consecuencias, pero por supuesto no va a ir como que a ciegas, ¿verdad? Y a actuar, a caminar sin tener un rumbo, no, sino tiene que definir estrategias. Entonces, la administración financiera dice de las decisiones a corto plazo lo que buscan es el equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo de potenciales resultados catastróficos. Entonces, ¿y cómo lo logra? ¿Y cómo lo logra? Por ejemplo, en las ventas, sí nos interesa vender, sí le interesa a la empresa que se venda el producto, que camine el inventario, pero para reducir el riesgo de incobrabilidad, ¿sí? El riesgo de incobrabilidad, entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer una adecuada selección a qué tipo de clientes les va a dar mercadería al crédito. Ahí está. Esa es una actividad es una actividad que reduce el riesgo. Otra actividad que reduce el riesgo es tener un departamento de cobro que sea estratégico para la recuperación del dinero. Esa es otra actividad que reduce el riesgo. Otra actividad que reduce el riesgo, por ejemplo, que los dueños de las empresas traten de no otorgar montos muy altos de crédito o ir aumentando el otorgamiento de créditos en cuanto a venta de mercaderías. Por ejemplo, al principio empezar con un monto pequeño. De ahí, conforme va aumentando la confianza y los buenos resultados de estos clientes, entonces otorgándoles montos más altos. Entonces, esas son políticas o son medidas que reducen el riesgo de incobrabilidad. Y por supuesto, aunque se adopten 100 las que sean políticas de reducción de riesgo, siempre va a haber un riesgo residual que le llaman, un riesgo residual. Y ese riesgo residual es la posibilidad pequeña, dependiendo de cuántas actividades del riesgo se apliquen, pero pequeña de que finalmente los clientes no paguen. Y eso se da en cualquier empresa. Siempre van a haber clientes que no van a pagar por diferentes circunstancias. Puede ser que porque, por ejemplo, el cliente haya sufrido una pérdida tremenda de la cual no se pueda recuperar, o que pueda sufrir una enfermedad tremenda de la que no se puede recuperar, o que haya muerto.
En ese caso ya no se pueden recuperar los créditos y por eso es que existe en contabilidad una cuenta que se llama cuentas incobrables o reserva para cuentas incobrables. Entonces, como les digo, el riesgo no es malo, solo que, de hecho, el riesgo es el que mantiene el vivo a la empresa. Es como, por ejemplo, al ser humano tiene miedo. Hay un miedo que tiene el humano, pero el miedo no es malo. El miedo es esa sensación o ese instinto que mantiene vivo al ser humano. Porque si usted no tuviera miedo, se fuera y se tirara a un precipicio sin saber sus consecuencias. Si no, usted no se dijera, bueno, no analizara decir, ¿para qué me voy a tirar? ¿No? Entonces, el miedo no es malo. El miedo lo mantiene vivo. Lo importante es administrar el miedo, administrar el riesgo. Entonces, ¿en qué área se puede aplicar las decisiones financieras a corto plazo? Se pueden administrar en la contabilidad, en la administración, por supuesto, en el marketing, en las operaciones de la empresa productivas y en la vida personal. Entonces, ya sabemos, la administración financiera que estamos aprendiendo ahora la podemos aplicar principalmente en nuestra vida personal. Entonces, por supuesto, el administrador financiero se va a manejar en riesgos. ¿Y qué es lo que va a arriesgar principalmente el administrador financiero? Uno va a hacer su trabajo, ¿verdad? Porque igual si no da buenos resultados, lamentablemente van a tener que cortarlo. Pero otro es el capital de trabajo, ¿sí? El capital de trabajo. Y ese capital de trabajo no le pertenece, sino le pertenece a la empresa, le pertenecen a los accionistas, le pertenecen a los dueños de la empresa. Si se trata que usted sea administrador financiero de otra empresa. Y entonces, ¿qué es el capital de trabajo? El capital de trabajo de una empresa representan, yo creo que no sé si ya se los había mostrado, tanto los activos corrientes como los pasivos corrientes de la empresa. Los va a arriesgar, ¿sí? El administrador financiero. Y entonces, como los va a arriesgar, tiene que ser lo más inteligente en en estos aspectos. Por ejemplo, para lograr la famosa rentabilidad, ¿verdad? ¿Vamos hacia la rentabilidad? Sí, pero tenemos que tener un equilibrio para controlar el riesgo. Por ejemplo, en cuanto a inventario, como les digo, es importante sí vender, pero hay que saber cómo vender. Cuentas por cobrar, tener una política de otorgamiento de crédito a clientes para que no se vuelvan estas cuentas cobrables. Estas cuentas por cobrar se vuelvan incobrables. Las inversiones también o valores negociables, es decir, invertir realmente en otras empresas u otros activos, pero que generen beneficios económicos. Y el efectivo, por supuesto. Ahí es otro punto importante. El efectivo en una empresa debe ser equilibrado también. Como lo vimos en el análisis financiero precedente, el efectivo hay que saber manejarlo, ¿sí? La empresa no debe tener ni mucho ni poco, sino que debe ser equilibrada la cantidad, la existencia de efectivo para que la empresa no caiga en insolvencia o no caiga en efectivo ocioso, ¿verdad? Porque recuerden que dinero que está detenido bien podría ser invertido en inventarios o en otro tipo de activos que le generen beneficios económicos. Las deudas, ¿verdad? Y nos vamos a ir al estado financiero. Las deudas, por ejemplo, las deudas a corto plazo, que son los pasivos corrientes. Las deudas a corto plazo para la empresa representan una gran oportunidad y ahora ustedes podrán decir, bueno, pero ¿cómo es posible que un pasivo corriente sea capital de trabajo? Y les voy a decir por qué es capital de trabajo. Porque las cuentas por pagar o corto plazo o los proveedores, estos son recursos que nosotros nos otorgan por nuestra calidad de clientes, por la confianza que tienen en nosotros como empresa.
y por esta deuda no estamos pagando, miren, pues, no estamos pagando intereses y moras. Eso significa que estamos usando capital ajeno para nuestro beneficio. Entonces, ese capital, ese beneficio, ese capital de trabajo nos ayuda bastante a poder generar rentabilidad con recursos ajenos y por eso es un capital de trabajo. Por supuesto, también están los impuestos por pagar, porque también podemos tomar decisiones acá. Por ejemplo, en los impuestos por pagar podemos alargar el pago hasta la última fecha, con el propósito de usar ese dinero para el beneficio de la empresa. Entonces, esas son otras acciones que como administradores financieros podemos tomar. Es decir, alargar los pagos o, mejor dicho, posponerlos. ¿Hasta qué punto posponerlos, verdad? ¿Hasta qué punto podemos posponerlos sin que eso represente para nosotros unas pérdidas? Y esas son las decisiones que todos los días tienen que tomar los administradores financieros. Por ejemplo, en cuanto a caja y bancos, veamos acá cuánto representa la caja y bancos de ¿cuánto representa del activo corriente? Representa el 9.68%, creo que es un buen porcentaje. ¿Cuánto representa el inventario? Estamos hablando del 2017. Representa el 0.44%. El 44%. Entonces sí creo que es un buen valor que el que tiene el inventario. Esto realmente es el trabajo de un administrador financiero. Es decir, evaluar su capital de trabajo, evaluar con cuánto dispone y saber de usar los recursos. Por ejemplo, en cuanto a caja y bancos, evaluar si el efectivo es suficiente o insuficiente. Si es excesivo o limitado. Y esto va a ser conforme al número de pagos que tenga pendientes de hacer. Por ejemplo, tiene que evaluar, por ejemplo, los gastos fijos que tiene, que son, por ejemplo, sueldos de administración, vamos a ver, honorarios, papelilla, estos son los gastos fijos prácticamente, los gastos de operación, que son aproximadamente por 666,000. Sí, 666,000 fueron los gastos de operación durante el año. Quiere decir que si son, vamos a ver, no, estos son gastos de administración. Ahí está. Por ejemplo, si tuvo la empresa durante el año egresos fijos o gastos de los que debe de tener totalmente el control por 1,145,000, esto lo dividimos dentro de 12 meses. Significa que la empresa tiene que tener mensualmente, por lo menos en caja y bancos, 100,000 quetzales para poder cubrir esos gastos fijos mensuales. Aquí lo que dice dividirlo dentro de 12 meses, ¿verdad? 12 meses. Y multiplicándolo por... Sí, entonces este es el promedio de dinero que debe de tener la empresa. Y vamos a ver con qué promedio cerró la empresa. Cerró con un promedio de 245,000 quetzales. Entonces creo que sí está, la disponibilidad de efectivo está por arriba del promedio que debe requerir, pero es importante, esta cantidad es importante de todos modos porque puede servirle también para sufragar gastos emergentes o sufragar gastos o costos de producción. Bien, ahora por ejemplo, si en este número, por ejemplo, no, en lugar de 245,000 tuviese, por ejemplo, 2 millones de quetzales, 2 millones.
entonces vemos que estaría por encima del promedio anual inclusive. Y eso representa que tendría un exceso de efectivo que bien podría utilizarlo para poder reinvertirlo a lo que es inventarios, ¿sí? A lo que es inventarios. Entonces, es por eso que, como les digo, todo este tipo de análisis los tiene que hacer el administrador financiero para saber si tiene lo suficiente o tiene en exceso. Y si pueden, la idea es que el administrador financiero tiene que ver que la empresa vaya navegando, pero se vaya manteniendo el barco, que no se vaya a hundir, ¿verdad? Y eso es lo que son las decisiones que debe tomar. Por esa razón, existe la administración financiera y regresando al punto, ¿verdad? Tiene que aprender a administrar el capital de trabajo. Y ahora entonces vamos a calcular nosotros, vamos a aprender a calcular el capital. Cálculos del capital del trabajo. ¿Cómo se calcula el capital de trabajo? Entonces colocamos acá, hay dos tipos de capital. Capital de trabajo, el bruto, que es el activo corriente más pasivo corriente. Activo corriente más pasivo corriente. Bien, entonces esa es la fórmula para el capital de trabajo. Entonces sumamos el capital, el activo corriente más el pasivo corriente, que es 1.449.000. Y tenemos entonces que el capital de trabajo bruto de la empresa es de 3.990.151.90. Significa que la empresa tuvo casi 4 millones disponibles de capital de trabajo neto durante el año para poder mover ese capital, para poder sacarle el jugo, como se dice ahí, para poder exprimirlo y sacarle el jugo. Ese es el capital de trabajo bruto. Y está el capital de trabajo neto. Que el capital de trabajo neto se obtiene de la siguiente manera. Al activo corriente se le resta el pasivo corriente. Capital de trabajo neto. Activo corriente menos pasivo corriente. Y ya tenemos entonces acá la fórmula. Ahora vamos a obtenerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos el activo corriente menos el pasivo corriente. Y ya obtuvimos el capital de trabajo neto. Ese es el capital de trabajo neto. Es decir, el capital líquido con el que realmente cuenta la empresa. El capital propio. Lo otro es recursos propios y recursos de terceros. Antes de seguir avanzando, ahora hago una pausa para que ustedes puedan manifestar comentarios o sugerencias sobre la exposición que realicé previamente. ¿Qué les parece? ¿Qué opinión tienen acerca de cómo se calcula el capital de trabajo neto y cómo se deben de utilizar los recursos del capital de trabajo? Rick, yo también la duda que tengo es por qué en el capital de trabajo también se toma en cuenta las cuentas por pagar, ¿verdad? Esa sería mi duda. Ok. Permítanme un momentito. Muy bien. Como ya lo había mencionado previamente, el capital de trabajo, en el capital de trabajo se incluyen los pasivos corrientes
porque esos son recursos que no son nuestros, pero pero la empresa los tiene preliminarmente o al menos en el corto plazo dentro de los recursos de la empresa para poder hacer uso de ellos. Por ejemplo, en el caso de cuentas por pagar o proveedores, esta es más comúnmente conocida como proveedores. Díganme ustedes, ¿por qué? Y esa pregunta se las voy a hacer a ustedes. ¿Por qué es un beneficio para la empresa tener esta cuenta proveedores? ¿Por qué? Bueno, yo creo Bueno, que ya es viendo lo que la... habla. ¿Qué manda? Dale, Osman, dale, Osman. Bueno, yo creo que es lo mismo que usted mencionaba. Un proveedor es aquella persona que le brinda los productos para que se pueda producir. ¿Y por qué se agrega el pasivo corriente esta cuenta? Porque es, por ejemplo, es un producto que alguien te está dando para que lo trabajes, para que, mira, te voy a dar este producto, hacer lo que vos estás haciendo y cuando ya saques tu ganancia, saques tu beneficio, pagámelo en un corto tiempo. No me está cobrando intereses ni algo extra por hacer eso. Muy bien, Yo lo veo gracias. de esa manera. Sí, gracias. Adelante, el siguiente. Sí, es que ahí cabal, ya viéndolo desde ese punto de vista, sí, sería como estar usando el dinero del que tenemos para pagarle a los proveedores para sacarle provecho nosotros todavía, ¿verdad? En el tiempo que nos tardamos de pagarle. Exacto, Víctor. De hecho, los proveedores, realmente usted que me dice que hace buen uso de su tarjeta, en realidad para usted la tarjeta no es un crédito, sino es un proveedor. Porque no está, Correcto. porque no está pagando ningún gasto sobre eso. Ahora, si ya para usted fuera, ya empieza usted a atrasarse con pagos o ya se le complica, o tiene que dividir los pagos, entonces para usted ya no sería un proveedor, sino ya sería un pasivo fuerte, una cuenta por pagar fuerte por la cual usted tiene que pagar también gastos fijos. Entonces, esa es la razón. Se incluye dentro del capital de trabajo los proveedores porque los proveedores nos dan mercadería sin ningún recargo. Es más, hasta hay algunos proveedores que nos dicen, bueno, si usted me compra 10,000 o 20,000 en mercadería, yo le hago un descuento. No solamente se lo doy al crédito, sino le doy un descuento para que usted me pueda seguir comprando. Porque igual, como le digo, en este mundo de los negocios lo que interesa es vender. Sí, vender. Entonces, tanto a los proveedores les interesa vender como a nosotros revender para poder generar utilidades, dependiendo si nuestra empresa es de tipo comercial. Entonces, esa es la respuesta para el compañero que indicó que por qué incluíamos pasivos corrientes dentro del capital de trabajo, es por esta misma razón. Gracias, Lick. A la orden. Muy bien. Ahora, ¿por qué hay un capital de trabajo y un capital de trabajo neto? Alguien que me pueda responder esto. Ya previamente lo expliqué, pero para ir repasando de una vez. Vamos a hacer participar a los compañeros. Vamos a ver, ¿qué dice Zaida? Zaida Evi, la boteo. Evila, Ah, perdón. no tenga pena. Lo del capital. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el capital de trabajo y el capital de trabajo neto? Yo pienso que capital de trabajo neto ya es como la cantidad que nos queda sin impuestos, ya disminuyéndole impuestos y todos los pagos que tengamos que realizar. O Muy sea, bien. ya es como el capital neto que la empresa tiene. Y en cambio, el capital de trabajo, pues puede que sea el capital, pero es como el estado de resultados, pienso yo, que es como las ventas. Es las ventas, pero es todo. No le hemos quitado los gastos de operación ni nada. Muy bien. Gracias por tu participación. ¿Qué dice Saraí Álvarez? ¿Está de acuerdo o en contra? Cuénteme. Hola, Lick, buenos días.
Yo pienso de que sí, sí estoy de acuerdo con la compañera, tanto del trabajo, del capital de trabajo bruto, que se incluye todo lo que es el activo y pasivo corriente. Y en el trabajo neto, sí entiendo que solo se queda nada más, eh, se quita, perdón, lo que sería pasivo, el pasivo corriente, lo por pagar, todo por pagar. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces el capital de trabajo neto, el capital de trabajo neto es en realidad el capital con el que la empresa, con el capital de trabajo con el que la empresa trabajó exclusivamente con su propio capital durante el año, porque como este es un estado financiero por el año terminado. Ahora, si por ejemplo hacemos un estado financiero por cada mes, entonces sabemos con cuánto capital de trabajo la empresa dispone para trabajar el siguiente mes. Entonces, este capital de trabajo neto es el capital propio, es decir, exclusivamente propio que la empresa tuvo para poder trabajar. Y este se reduce para poder determinar dos aspectos. Dos aspectos. Se dice que el capital de trabajo neto es positivo y puede ser negativo. ¿Y cuándo es positivo? Cuando el activo corriente es mayor al pasivo corriente. Y es negativo cuando el pasivo corriente es mayor que el activo corriente. Cuando el pasivo corriente es mayor que el activo corriente. Entonces, como les digo, se pueden dar dos casos. Número uno, que el capital de trabajo neto pueda ser positivo o que pueda ser negativo. Entonces, estas dos acciones se pueden dar a la hora de calcular el capital de trabajo. Entonces, ¿cuál es el trabajo del administrador financiero? Es tomar decisiones, es utilizar los recursos del capital de trabajo para poder generar mayor rentabilidad. Eso es lo que busca. Pero por supuesto, sin el riesgo. Perdón, pero por supuesto tomando en cuenta el riesgo de que los resultados sean negativos. Les voy a contar a propósito de este caso y préstenle mucha atención, por favor. Ahorita quiero que todos presten mucha atención porque luego de esto voy a preguntarles a ustedes qué corresponde hacer en este caso. Digamos que esta empresa de la que les voy a contar es un restaurante, ¿sí? Que en el año, entre el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2019, es decir, el año pasado, tenía disponibilidad de dinero en caja y bancos a corto plazo y también tenía a largo plazo. Tenía inversiones más grandes que estas a largo plazo. ¿Sí? Tenía recursos suficientes, pero en esos meses, hasta el punto de que el mes de diciembre, el mes de noviembre del año pasado, tenía bastantes ventas de servicios de alimentos y la gente ya llegaba, ya no había ni dónde sentarlos, tenían que esperar mesas para poder sentarse. Entonces ellos vieron que esa era una situación que pasaba ya muy constantemente, que ya no tenían suficientes mesas para poder atender a la clientela. Entonces lo que decidieron es
dejar de arrendar ese local donde estaban y trasladarse a otro local más grande, que representaba, por supuesto, más gastos fijos. Entonces, ellos, todo este dinero, lo vinieron y lo integraron al edificio. Por supuesto, no tenía estos números, ¿verdad? Sino otros menores, sino solamente les estoy dando referencias. Entonces vino y lo que hizo fue alquiló un espacio más grande y prácticamente aquí dejó ceros, ¿verdad? 0 acá, 0 acá, 0 acá, inclusive su inventario también 0. Entonces, prácticamente en el capital de trabajo del activo corriente se quedó con puros ceros, con el propósito de ampliar su local y generar mayor espacio para atender a los clientes. Esto lo hizo entre el mes de septiembre y el mes de enero, el mes de septiembre del año pasado y el mes de enero de este año. Pero no solamente fue eso, sino que no le alcanzó el recurso, entonces lo que hizo fue aumentar sus cuentas por pagar, es decir, aquí aumentó, aquí también aumentó. Y entonces significa que crecieron sus compromisos. ¿Qué hizo esto? Prácticamente que el capital de trabajo aquí disminuyera. Si el activo corriente disminuye, el capital de trabajo disminuye. Si el activo corriente, perdón, si el pasivo corriente aumenta, el capital de trabajo disminuye. Entonces, prácticamente él disminuyó su capital de trabajo tanto en activo como en pasivo. Lo disminuyó totalmente. Y entonces, pero eso sí, contrató un local chilero, compró más mesas, más equipo, mejores cosas, más parqueo y, o sea, realmente se vislumbraba un futuro exitoso para este restaurante. Pero resulta ser que aún viendo las señales en noviembre, en diciembre de lo que estaba pasando en China y todo, no se percataron y siguieron. Y entonces ellos prácticamente inauguraron el restaurante, el nuevo restaurante, a finales del mes de febrero, al cual no llegaron muchos porque no era un lugar conocido, sino que los clientes lo que iban a ir a buscar era el sabor, era el prestigio, pero de a poco tenía que ir acreditándose. Entonces, sin embargo, el restaurante empezó operando con ceros acá en su activo corriente, en su capital de trabajo, en el activo, y también aquí con números rojos, es decir, aumentando en el pasivo corriente. ¿Y qué pasó? En eso vino todo esto de las disposiciones gubernamentales en relación para reducir la pandemia. Entonces tuvo que cerrar las puertas de su local recién inaugurado. Y entonces pasó marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, en donde trató de realizar algunas ventas para llevar, ¿verdad? Pero esas ventas no cubren ni siquiera una mínima parte de los gastos de funcionamiento, es decir, no alcanzan ni para pagar el alquiler ni para pagar a los empleados, por lo que entonces el señor tuvo que ir aumentando sus pasivos corrientes, es decir, aumentando sus deudas con proveedores, con cuentas por pagar, con los que le prestan, los que le arriendan el edificio. Y total que siguen aumentando sus números. Pregunta a ustedes ya después de haber expuesto este caso. ¿Qué debe hacer la empresa? ¿Debe seguir operando así? Hablando puramente con aspectos financieros. ¿O qué debe hacer? ¿Debe seguir operando en estas circunstancias? ¿O debe de cerrar inmediatamente antes que no solamente esté quebrado, sino endeudado por mucho tiempo? Así que los escucho. Pues yo Ahorita pienso, voluntario y luego ya vamos a preguntar de manera directa.
yo pienso que debería de ver bien, porque realmente ahorita por como está el tiempo, no creo que se recupere tan fácilmente, y un crédito también sería demasiado difícil ahorita por lo que está pasando de la pandemia. Igual debería de ver si mejor se declara en quiebra antes de que se quede totalmente endeudado. Muy bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Brian, Brian, gracias. Brian dice que la empresa debe de cerrar inmediatamente. ¿Alguien más? Yo considero que debería de hacer una evaluación de sus obligaciones contractuales para buscar válvulas de escape, por ejemplo, de la renta del local grande, y trasladarse a instalaciones, incluso a la casa propia del dueño, y a partir de ahí no cerrar, sino que seguir diversificando sus servicios con los costos menos que pueda tener, tratando siempre de rescatar la marca, los servicios, y tratar de solventar los compromisos que ya tiene, pero con menos costos operativos fijos. O sea que, pero usted sí dice que debe seguir pagando la renta de ese local. No, que evalúe su situación contractual en ese local, si puede, si hay alguna válvula de escape, entonces que la evoque y que pueda rescindir ese contrato de renta por la situación en que está. Si no lo hubiera, o sea, si el contrato es un contrato leonino para él, entonces pues obviamente sí, ahí sí tendría que, yo preferiría declarar la quiebra, porque ya no tendría cómo salir de ese compromiso contractual. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Opiniones. Aquí llegó el Sí, tiempo buenos de las días. opiniones. Adelante. Quisiera opinar. Yo creo que sí pueden continuar con sus operaciones, ya que la reactivación económica está a las puertas. Creo que también es importante que ellos evalúen la innovación de su negocio, no solamente en la atención de mesas, sino también el servicio a domicilio, para poco a poco ir continuando con su negocio e ir recuperándose. Muy bien. Gracias. Compañera, la que recién acaba de participar. ¿Para cuándo cree usted que los clientes van a recuperar la confianza de ir a un restaurante a servirse y volver a seguir consumiendo productos, sí, alimentos dentro de un restaurante? ¿Cuándo cree? ¿Me puede dar fechas más o menos usted? Pues, fechas. Se habla de que ya en septiembre se va a reactivar muchos más servicios. Yo calculo que a finales de año esto ya va a estar no en una situación normal, pero sí creo que ya va a haber más apertura. Ok, muchas gracias. ¿Quiénes más opinan al respecto de este tema también? Adelante. Yo lo que podría hacer es lo que es hacer un plan de pagos directamente. Esto esperando la mejoría en el mercado. El plan de pagos me funciona a mí para tener el capital, más no me están cobrando intereses, pero lo tengo disponible al momento de hacer una compra o una inversión para poder regresar en un mínimo de tiempo, dígase 90 a 120 días hábiles. Eso es lo que yo podría hacer, tener un plan de pago, tener el financiamiento, pero no me está cobrando intereses porque me va a cobrar hasta que yo tome ese dinero, pero lo voy a tener disponible por cualquier, como se indica, reactivación o una oferta que yo tenga ahí, y pueda recuperar mi capital lo más rápido posible. ¿Quién le daría a usted el dinero? ¿Y con quién haría el plan de pagos? Porque mire, pues, acá la empresa ya no tiene activo corriente y ya el pasivo corriente se está yendo para los cielos. Cuando nosotros trabajamos directamente con podemos ver tal vez promesas de pago con base al historial de la empresa, porque asumo que tiene un historial directamente y se hace énfasis por lo que está sucediendo, que decayeron las ventas, y se mete a una evaluación. Los pagos, gastos fijos mayores que tiene la empresa son pago de renta, pago de nóminas, pago de gastos fijos. ¿Qué haría usted? ¿Sigue sosteniéndolo por cuánto tiempo más? ¿Y de dónde sacaría el recurso? Porque ya no tiene dinero. Podría reducir directamente en
en la inmobiliaria. Estos fijos tenemos que ver dónde se moviliza para quitar ese gran pago. Una sería directamente en las bodegas que son más económicas, que están fuera de la capital, y por lo mismo que está sucediendo, son más económicas aún. Ok, gracias. ¿Otras opiniones, compañeros? Lick, buenos días. Adelante. Mire, yo con el conocimiento que tuve ahorita conforme a lo que está pasando el COVID, está en el código civil hay un decreto, porque como usted dice que él también tiene que pagar lo de la renta y demás, está el artículo 106, donde habla si el arrendatario se ve impedido sin culpa suya del uso total o parcial de la cosa arrendada, o sea, del lugar, no está obligado a pagar la renta en el primer caso y tiene derecho en el segundo a una rebaja proporcional que a falta del acuerdo fijará, o sea, se puede trabajar con un juez y en ambos casos, si el arrendatario dura más de 2 meses, por ejemplo, en este caso que sigue lo del COVID, el arrendatario podrá pedir la rescisión del contrato, ¿verdad? Esa es una forma de que si él ya no puede seguir pagando y se le complica todo conforme lo que está pasando, pues podría llegar a un acuerdo con el contrato y poder pagar un poco para no perder tampoco el lugar o la empresa, ¿verdad? Ok, o sea, ¿por cuánto tiempo más cree usted que debería estar la empresa sosteniéndose de esa manera? Pues como comentaban mis compañeros anteriores, yo creo que él tendría que evaluar, ¿verdad? Cuánto podría seguir pagando, cuánto puede seguir pagando conforme a lo que quedaran con este acuerdo. Y en base a eso, pues para que no pierda el lugar, porque, ¿verdad? Si ya lo conocían o demás, eso sí se le dificultaría en buscar en otro lado, aparte por la situación que se está dando, ¿verdad? Ok, gracias, muchas gracias. Bueno, sigo escuchando opiniones porque ahorita ustedes me van a ayudar a tomar una decisión con esta empresa, que repito, su capital de trabajo en pasivos corrientes prácticamente es cero porque lo invirtió todo en la remodelación del local. Para la remodelación del local incurrió en más deudas a corto plazo, que han disminuido su capital de trabajo en el pasivo corriente. Al contrario, han aumentado las deudas y por las cuales ya está pagando intereses. El arrendatario el arrendante, mejor dicho, ha exigido los pagos y ya la empresa ya no está en capacidad, como no está generando ingresos, de poder pagar esos gastos fijos. ¿Qué hace? ¿Cierra o continúa? Y si continúa, ¿por cuánto tiempo? ¿Y en cuánto tiempo creen ustedes? Eso es un riesgo. El riesgo, mire, pues, si sigue funcionando, está el riesgo de que logre recuperar sus ventas y empezar a reducir su endeudamiento, número 1. Y número 2, está la oportunidad de que pueda empezar a vender y a generar mayor rentabilidad. Perdón, esa es la número 1. Y número 2, de que las ventas no mejoren por medio año más, y eso implica que cierre con mucho más endeudamiento a tal punto que le puedan embargar los activos fijos que tenga o sus cuentas bancarias o sus propiedades. ¿Qué opinan ustedes? ¿Continúa o no continúa? Que se detenga. Gracias. ¿Quién mencionó esa breve intervención? Lick, buenos días. Adelante. Estaba analizando las opiniones diversas. Creo que habría que analizar, bueno, literalmente no tienen activo corriente prácticamente nada. Pero como mencionaba Mildred, lo único que le ayudaría es innovarse a través del sistema a domicilio y promocionarlo. Ya que ya aperturaron los restaurantes y también tiene que ver también
el flujo de ideas que tengan, cómo van a aperturar y para promover la seguridad a los clientes. Porque, bueno, en mi caso, sí sabes si es algo minuciosa para comer. Tengo que ver cómo está el lugar y que no esté entre un montón de personas. Esta semana salí, de hecho, y pasé a X lugar y pues las mesas estaban demasiado distanciadas, entonces uno pues se siente más cómodo porque si uno no está tanta gente a la parte de uno, pues uno está en su círculo familiar. Creo que esa sería una opción viable. Como consumidor. Como Pero ahora consumidor. le pregunto a usted, de las ventas normales que tenía ese restaurante al que usted fue, ¿cuánto aproximadamente cree que está vendiendo? ¿En qué porcentaje del 100%? No, un aprox probablemente tienen su 20%. No tiene una venta ¿Y es masiva. restaurante reconocido o no tanto? Probablemente sí, pero por el tipo de Ni aún así. comidas es como puede ser un Mac, porque la competencia masiva de ese es Mac y Taco Bell, porque ellos tienen ambos productos que tienen Mac y Taco Bell. Ok. Pero Taco Bell es más, los costos son más bajos, entonces pues en teoría Taco Bell tiene mejor ventas en ese caso, porque ese tenía gente, pero no masiva. Sí, pues. Entonces ahora les pregunto a ustedes. Ese puede agregar otro ingrediente para ver qué decisión vamos a tomar acá. ¿En cuánto tiempo creen ustedes que se va a recuperar la confianza total para que los restaurantes tengan el 100% de ventas que tenían anteriormente? ¿Cuánto tiempo? ¿Días, meses, años? Años. ¿Cuánto? ¿Cuánto creen ustedes? Como buenos administradores de empresas y expertos en marketing. Un Criterio, año próximo. un año, año aproximadamente, unos 10, un año y medio, 18 meses aproximadamente. Ok. ¿Quién más participó? Un año, Un año. aproximadamente. Acá a un año. Y entonces en este año esas empresas van a estar ganando, se van a estar sosteniendo o van a seguir perdiendo. Pues están manteniendo con la mayor parte de ventas a domicilio y algunos sí aperturaron, pero igualmente sí distanciamiento, pero con el 50% tal vez de lo que lograban tener de personas adentro del lugar. Muy bien. Bueno, entonces ahora les voy a dar mi punto de vista. Como les comenté, yo creo que varios restaurantes se han sostenido porque pues ellos siguieron operando normal. O sea, no tomaron ninguna decisión previa a esta eventualidad. No dejaron a cero sus activos. Exacto. O sea, entonces ellos pueden seguir operando. Y además que, por ejemplo, empresas como McDonald's, como Burger King, como Wendy's, o sea, empresas Pero sí transnacionales que son, presentaron pérdidas, licenciado. sí, son franquicias. Entonces ellos sí presentaron pérdidas, pero tienen un capital de trabajo alto y tienen una seguridad alta en cuanto a activos fijos, ¿verdad? Porque son empresas que han acumulado bastante ganancias durante mucho tiempo. Entonces tienen bastante en inversión. Entonces, eso les permite tener un margen inclusive hay restaurantes que pueden seguir inclusive cerrados 1 o 2 años y pueden volver a reabrir sin ningún problema, ¿verdad? Aún con pérdidas, porque porque son empresas ya consolidadas y también tienen un buen sistema de manejo de sus activos, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con este restaurante que les digo que no es reconocido, pero sí preferido por la población popular? No vende los 3 tiempos, solamente vende cenas, que en la cena es su especialidad. Y pues
lamentablemente tomaron esta decisión de ampliar sus instalaciones, aumentar su capacidad instalada, tirando, como dicen ahí, toda la carne al asador. Echaron toda la carne al asador y se quedaron sin carne para asar. Y entonces, trataron, y digamos que dadas estas expectativas o dadas las restricciones, no cerraron operaciones, sino que ellos continuaron con sus clientes y tratando de entregar a domicilio, pero con las entregas a domicilio tampoco recuperaban mayor cosa, ni no les alcanzaba ni para pago de los trabajadores, mucho menos para Una duda. alquileres y costos de producción. Adelante. Por ejemplo, cuando una empresa se declara en quiebra, ¿qué pasa con las obligaciones laborales y todo eso? O sea, si hay una ley que los obliga a que tienen que saldar esa obligación, o automáticamente al declararse en quiebra quedan exonerados de obligaciones laborales. Sí. Sí, gracias. Muy buena pregunta. No, en Guatemala no existe eso. Eso solamente existe, por ejemplo, en Estados Unidos o en economías más desarrolladas, donde si se declaran en quiebra, entonces el Estado las recupera para poder pagar sus gastos. Pero en el caso de Guatemala, no. Acá, si usted se declara en quiebra, pues eso no lo exime de tener que liquidar a los empleados, de tener que pagar sus compromisos. Entonces, si usted no paga, le inician juicios civiles, económicos, coactivos, para poder ir saldando los compromisos, ¿verdad? Porque igual nadie quiere perder, los proveedores no van a perder. Entonces ellos van a tratar la manera de recuperar, tal vez no el 100% de sus ganancias, pero sí, prácticamente van a hacer leña del árbol caído hasta dejarlo sin ninguna rama, sin ningún pedazo de madera. Así. Pero ahí, ¿a quién es el que persiguen? ¿Al representante legal? A los accionistas, al representante legal y al representante legal sobre todo, y luego pues al capital de los accionistas, que son solidariamente responsables. Okay. Hasta que prácticamente ya no quede nada. Así es. Hasta que ya no quede nada. Entonces, por eso le digo, entonces, para concluir en este análisis del caso, esta empresa lamentablemente tiene características que no le permiten continuar. Les voy a decir por qué. Número 1, acabó su capital de trabajo en activo. Su capital de trabajo en pasivo también prácticamente lo aniquiló. No tiene suficientes activos no corrientes, activos fijos. Y además no está percibiendo ingresos, no estuvo percibiendo ingresos normales, aumentó su pasivo no corriente, que son las deudas a largo plazo, y su pasivo laboral. No hay buenas perspectivas de recuperación. Como dijo, ustedes más o menos calcularon que en un año. Yo pienso que esa desconfianza va a costar que se recupere. Tal vez sí un año o un año y medio. Para ya ir sin mascarilla, no tener miedo de ingresar a los baños. O sea, realmente ahorita todos preferimos comer en nuestra casa y yo al menos llevo 5 o 6 meses sin probar ninguna comida rápida, sin probar comida de afuera. Todo es elaborado en casa. Entonces, al menos es en mi caso, yo creo que hay muchos así. Entonces, y si me preguntan a mí cuándo vas a regresar a un restaurante, yo no voy a regresar. Y no porque sea miedoso, no porque sea, como dicen ahí, muy delicado. No, sino que estoy aplicando actividades para reducir el riesgo. ¿Sí? El riesgo hay que reducirlo. Cuanto uno más se profesionaliza, más reduce el riesgo. Por ejemplo, ustedes ahorita se están especializando en administración financiera. Ya van a saber qué acciones a tomar, qué decisiones tomar antes de solicitar un crédito, antes de hacer una inversión, antes de hacer una compra, antes de hacer un pago. Esa es la capacidad, la inteligencia que da la inteligencia financiera. Igual en mi persona, ¿verdad? Sé hasta qué punto ya voy a poder tener la confianza para viajar, ¿verdad? En transporte público, para ir a un hotel, para ir a un restaurante, para ir a un centro turístico. O sea, esa confianza no se va a recuperar pronto. Y una empresa como esta no se puede dar el lujo de seguir un año más
perdiendo y más que todo perdiendo es aumentando las deudas. Entonces, lo que debe hacer acá es, número uno, hacer un último intento de hablar con el arrendatario, con el arrendante, de decirle que si le puede condonar o pueden suspender el contrato, dada la inversión que se ha hecho en las instalaciones por cierto tiempo, de buena voluntad. Pues si el arrendatario le dice de buena voluntad, hagámoslo, ¿verdad? No hay ningún problema, puede continuar. Pero si no hay opción, entonces definitivamente debe cerrar antes de que se quede en la calle. Antes de que se quede en la calle. Y ese tipo de decisiones la tomaron algunas empresas aquí en Guatemala. Ustedes se dieron cuenta que en los primeros meses de pandemia varias cerraron porque sabían lo que se venía. Tomaron buena decisión. Una de ellas fue Westin Camino Real. Se dieron cuenta, despidieron a todos sus trabajadores, los liquidaron y todo porque ellos sabían que esto no se va a recuperar ya. Se mueve el negocio. Entonces ellos, con tal de proteger el capital que les pudiera dar capacidad de reacción cuando ya todo se normalice, entonces mejor tomaron la decisión de liquidar. Pero hubieron algunas empresas que se esperanzaron en que esto iba a mejorar, en que se iba a componer y todo. Tal es el caso, por ejemplo, yo escuché del caso de Megapaca, no sé si escucharon ustedes, donde ellos suspendieron a sus trabajadores, pero les dijeron que en 120 días regresaron. Regresaron después de los 120 días los trabajadores y cuando regresaron, todos pensaron contentos a retomar el trabajo, solamente regresaron a que les dieron una carta, exacto, donde ya daban por finalizado el contrato. Pues nítido, ¿verdad? Si me finalizan el contrato como trabajador, pues bueno, de acuerdo. Pero el problema es que no le pagaron la indemnización, sino se las dijeron que la empresa no tenía recursos para poder pagarle la indemnización y que entonces que ellos firmaran un documento en donde les iban a diferir el pago el pago total en 5 pagos. Pero ni siquiera el primero les dieron cuando ellos se presentaron. ¿Y por qué creen que no lo hizo? Que ellos firmaron un documento donde renunciaban con acuerdo mutuo. Eso fue lo que yo leí en un informe que estaba viendo. Sí, digamos que eso sí es el aspecto legal y contractual, ¿verdad? Aunque siempre el derecho laboral respalda a los trabajadores, pero no fue necesariamente eso, sino que el problema es que la empresa ya no tiene recursos para poder responder para sus obligaciones. Entonces es posible que a estos trabajadores sí les vayan a pagar, pero por mucho, o sea, no en el tiempo que dice ahí, porque la empresa le está apostando a la recuperación de las ventas, porque ellos ya no tienen flujo de efectivo para poder responder a sus obligaciones. Entonces, ahora ellos van a tener que tomar una decisión. Si continuar y esperar que se mejoren las ventas o cerrar antes de que las deudas los terminen por consumir. Y las demandas, ¿verdad? Porque van a empezar las demandas laborales, las demandas de las inmobiliarias donde tienen arrendados instalaciones y todo. Entonces, esas decisiones son importantes y las debe tomar un administrador financiero. En este caso, por ejemplo, miren, por más dura que hubiese sido esta decisión, pero si estos dueños de esta empresa, ahí sí lamentablemente, ¿verdad? Inaugurando el local y cerrándolo, pero eso es lo que tenían que hacer para que durante estos 6 meses no se les hubiese acumulado tanta pérdida. Porque, ¿cuál fue la mala decisión de ellos? Fue que emplearon todo su capital de trabajo en remodelar instalaciones. Y por supuesto, si no hubiese habido pandemia, puede ser que hubiese sido todo un éxito, pero no fue así. Entonces, esa es la triste historia de una y tantas empresas que pasan en Guatemala. ¿Dudas, comentarios o sugerencias? Los escucho. Lick, una consulta. En el caso de una empresa que tiene que cerrar, como por los motivos que estamos viendo acá en clase, obviamente eso se tiene que demostrar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Se manda a alguien que revise, que constate que los datos que están presentando son válidos, que no tiene liquidez? ¿O cómo se maneja eso?
En aspectos laborales, cuando ya tiene demandas, sí pueden requerir estados financieros. Si quiebra, no va a haber nadie más que le interese la información más que a los propietarios y por supuesto a la SAT, ¿verdad? Para demostrar que efectivamente la empresa ya no tiene solvencia para poder continuar. Y también el giro de negocio murió. Es que fíjense ustedes, la verdad es duro y triste, pero a todos en algún momento nos pasa de que tenemos que resignarnos. O sea, hay cosas que ya no van a ser iguales. Por ejemplo, yo pienso, fíjense ustedes, que uno de los negocios que murió ahora fue el negocio de los gimnasios. ¿Sí? O sea, ya no va a volver a ser igual. Ya no. Hay varios negocios que definitivamente con esta pandemia se acabó. ¿Sí? Y va a ser muy difícil que se recupere. Entonces, es como lo que le pasó a Blockbuster, ¿verdad? Cuando llegó Netflix. Cuando llegaron las plataformas de streaming. Acabaron, o sea, hay que reconocer que se acabó. Miren qué le pasó a Microsoft. Microsoft ya no siguió compitiendo con computadoras, ya no siguió compitiendo con buscadores porque le ganó Google, ya no siguió compitiendo con teléfonos porque fue superado por Mac. ¿Y qué hicieron entonces? Porque siguen siendo una empresa poderosa. Lo que hicieron es ya no seguir perdiendo capital ahí, sino mejor se metieron a otra rama, exploraron otra rama de negocio donde ya donde no hay competencia. Por ejemplo, ¿qué fue? Servicios empresariales de soporte a internet, y, soporte, infraestructura y todo en empresas, en corporaciones en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que pasa. Realmente hay que reconocer que hay varios negocios modelos de negocios que con esta pandemia murieron. Y entonces hay que aceptar, caerse, volverse a levantar, pero posiblemente ya no en el mismo giro de negocio, sino en otro. ¿Dudas, comentarios o sugerencias? ¿Hay más? ¿O ahí terminamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les pareció la clase? Interesante, Lick. Buenísima. Sí, Lick, yo creo que analizar estos casos con datos y todo y hacer el análisis junto con usted es bastante valioso porque nos permite ver los escenarios, ¿verdad? Más allá de la teoría, entender los escenarios reales que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Entonces creo que le aporta bastante a nuestra experiencia, no solo teórica, sino ya preparándonos para una experiencia práctica. Muy buena dinámica. Muchas gracias, Wellman y compañeros, a todos, aún también a los que no participan, yo sé que inclusive desde trabajo están, ¿verdad? Entonces yo solo lo que les digo es lo siguiente, miren, hablando, porque, bueno, yo tal vez porque veo mucho el término financiero, entonces soy muy realista, ¿verdad? Y ustedes que ven mucho el marketing son más optimistas, ¿verdad? Pero, como les digo, hay que tener un equilibrio en ese sentido. Hay que saber hasta qué punto decir, hasta aquí nada más. Y eso realmente, esas decisiones duras, difíciles, pueden en algún momento salvarlo aún. Y se van a dar cuenta que hay empresas que se van a volver a recuperar. O sea, pero porque tomaron la decisión de resguardar su capital de trabajo y lo hicieron con tiempo. Entonces, fue un gusto compartir con ustedes. Vamos a dejar una tarea de lectura para que lean sobre casos y sobre estos tipos de teoría. Lo voy a publicar al final de la tarde y entonces vamos a seguir en comunicación. Que tengan un buen día y éxitos en la siguiente clase. Cuídense. Gracias, Gracias, igualmente. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Gracias, Lick. Igualmente, Lick. Hasta Gracias, Lick. pronto. Feliz día.